El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la sangrienta represión del gobierno sirio a las manifestaciones. La oposición también debe poner fin inmediato a la violencia, según lo que dice el documento final de la sesión urgente del organismo. El Consejo llama además a las partes del conflicto a actuar con la máxima moderación. Y nuestro corresponsal Marcelo Sánchez nos acerca ahora en directo la información desde los Estados Unidos. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU mantuvieron durante 3 días duros debates sobre la situación en Siria. Finalmente, ¿a qué acuerdo se ha llegado? Así es, la concertación llegó tras varios días, como mencionabas, de intenso debate en la forma de una declaratoria aprobada por 14 de los 15 miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad. En el documento se condena la violencia y violaciones a los derechos humanos en Siria. También se lamenta la muerte de centenares de personas en la medida en que se hace un llamado al gobierno y a la oposición para iniciar un diálogo político, poniendo en alto en definitivo a los enfrentamientos y represalias, incluyendo acciones contra las instituciones del Estado. Además, el llamado internacional invoca al gobierno sirio a evitar acciones represivas en contra de manifestantes y movimientos opositores. En este mismo contexto, el Consejo de Seguridad reafirmó la soberanía, independencia e integridad territorial siria. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó satisfacción por la declaratoria, manifestando a su vez un llamado al presidente sirio Bashar al-Assad a implementar reformas políticas, permitiendo el acceso de organizaciones humanitarias a las áreas afectadas por los enfrentamientos. Marcelo, y cuando hacíamos referencia a los días que duró este debate, nos referíamos a las diferencias que habían tenido los estados para ponerse de acuerdo. Finalmente, ¿cuáles eran estas diferencias y cómo lograron limar esas asperezas para llegar a un lugar común? Este debate, como mencionabas, no ha sido fácil, pero luego de esta sesión primó el sentido común. Y el mensaje es claro: no habrá intervención internacional militar en la crisis siria, porque la misma podría generar un conflicto de escala insospechada en la volátil región. Recordemos que la polémica en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzó con el desacuerdo de Rusia y China ante la posición de Estados Unidos y sus aliados, mientras que Brasil, India, Sudáfrica y países no permanentes del Consejo también compartían la opinión de Moscú. En primera instancia, Washington buscaba implementar en Damasco resoluciones similares a las que se aplicaron en el caso libio, es decir, zonas de exclusión, intervención y mediación militar, algo que Moscú desestimó en primera instancia y hasta el momento como una repetición innecesaria de consecuencias negativas. En este sentido, Rusia mantiene que la búsqueda de soluciones en el caso sirio solo debe darse a través de la vía política y diplomática. Todo esto en el marco de un acercamiento pacífico que permita el diálogo y el respeto a la soberanía de aquel país. Una postura que Rusia ha mantenido en todo momento, Marcelo. Y por último, según las informaciones que aparecen por estas horas en los medios de Siria, el ejército continúa reprimiendo fuertemente a los manifestantes. ¿Qué se ha dicho sobre la situación actual del país? ¿Cómo se está viviendo por estos días? Pues bien, fuentes señalan que el gobierno ha recrudecido su ofensiva contra los movimientos opositores. Los datos varían. Algunos organismos de defensa de los derechos humanos señalan que desde marzo, cuando se iniciaron las hostilidades internas, alrededor de 400 personas perdieron la vida. Otras fuentes señalan que la cifra más bien se duplicaría en otras instancias. Por otra parte, en vísperas del ayuno del mes de Ramadán, el ejército sirio ha continuado esta ofensiva a la ciudad de Hama, centro de los movimientos opositores. De acuerdo a estos reportes, en la jornada del martes y en la jornada del miércoles, los tanques aún continuaban manteniendo un asedio a los focos de resistencia, causando numerosas víctimas. Mientras tanto, desde Damasco los reportes son inconclusos. Comités locales manifiestan que fuerzas gubernamentales habrían sido ordenadas hacia las cercanías de la frontera con el Líbano y otras zonas petrolíferas del país. Por tanto, en vista de estos enfrentamientos, ahora solo queda esperar a ver cómo la declaración del Consejo de Seguridad surte efecto en este conflicto sirio.
Bien, seguiremos en contacto. Gracias, Marcelo, por esta comunicación. Hasta luego. Era nuestro corresponsal, Marcelo Sánchez, quien nos comentaba en directo la posición tomada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión siria. Y para resolver la situación siria es necesario elegir a un país mediador. Esta es la opinión de Wilfredo Am-Ruiz, el director ejecutivo de la Sociedad Americana de Musulmanes en el norte de América. Creo que sentar todas las partes en una mesa de negociación con unos países que puedan actuar de mediadores, que tengan influencia real, tanto con el gobierno como que represente al pueblo que está en la calle protestando, sería lo mejor. Es necesario algún intermediario que goce de la confianza tanto del gobierno sirio como que goce también de la confianza del pueblo que está en las calles protestando. Hasta que no se dé ese intermediario y no sea algún organismo que Siria lo vea con desconfianza, pues definitivamente no se dan las condiciones óptimas para una negociación y una salida política a esta encrucijada. Yo creo que una operación militar no abonaría en nada a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque aún vemos que el régimen de Bashar al-Assad tiene mucha cohesión, sus fuerzas policiales y del ejército aparentan estar muy leales a él, y en la medida que el gobierno goce de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado y las fuerzas militares, la solución que se vislumbra, que es más beneficiosa para el país y para la comunidad internacional, definitivamente es la salida política, porque no hay, como en el caso de Libia, que hay defecciones de sectores sectores militares y de seguridad. Aquí vemos a un régimen de Bashar al-Assad muy unido y con sus fuerzas muy en orden aún. Ha sido el activista Wilfredo Am-Ruiz, que opina que la operación militar no será la solución, ya que las fuerzas de seguridad de Siria son muy leales a Bashar.